Acorde a un histórico del fútbol español, por el banquillo del Real Betis Balompié han pasado buen número de entrenadores, tanto nacionales como extranjeros. La nave verdiblanca ha estado dirigida por hombres de consabido prestigio en el concierto internacional, que con su experiencia han intentado con mayor o menor suerte conducir al Betis al puesto que se merece. De la relevante lista de técnicos sobresalen dos nombres, Patricio O'Connell y Rafael Iriondo, por haber llevado al Betis a la conquista de sus dos grandes títulos, la Liga en la temporada 34-35 y la Copa del 77. Alto, de pelo entrecano, mentón agresivo y perfil romano, Mr. O'Connell es historia y leyenda del equipo verdiblanco al que hizo campeón de Liga de Primera División. El beticismo le tiene enmarcado en el mejor rincón de sus recuerdos debido a la herencia que dejó. Con su peculiar jersey de lana, Mr. O'Connell, aunque apenas hablaba castellano, supo transmitir sus conocimientos a un colectivo que tocó techo en la temporada 34-35, en la que proporcionó al Betis su hasta ahora único título liguero. José María de la Concha recuerda el carácter del irlandés. Este fue el que me quitó a mí de fumar. Yo fumaba y como entonces los equipos, el equipo grande no tenía nada más que 16 o 17 futbolistas, pues íbamos a jugar no los mejores quizás, pero sí los más, los que éramos más amigos, ¿no? Y yo iba algunos jueves a los partidos, eso que se hace los jueves, ¿no? Y un día pues me salieron las cosas muy bien y estaba yo en el campo patronato, que tenía unos palquitos de madera, estaba allí sentado fumándome mi cigarro, y salió el mister y dice, José Mari, ¿usted fuma? Digo, mire, mister. Y eché 2 caños de humo por la nariz y dice, no venga más. Y me tuvo 2 meses sin ir, vamos, yo me lloraba y todo yo por ahí, ¿no? El otro título que alumbra las vitrinas del club es la primera Copa del Rey. Pasados 40 años de la gesta liguera, el Betis alcanzó otro éxito sonado con Rafael Iriondo al frente del equipo. El entrenador vasco, en su época de jugador, formó parte de una delantera que permanecerá escrita con letras de oro en la historia. Hombre delgado y de pocas palabras, dotó al Betis de un particular estilo de juego. Pues a mí siempre me ha gustado que el equipo jugase un fútbol alegre, atacante, y en eso se desarrollaba en un fútbol muy bonito y aparte que daba buenos resultados. Aquella mágica noche del 25 de junio de 1977, Rafa Iriondo se enfrentó al equipo al que había pertenecido como jugador y entrenador, el Athletic de Bilbao. En la final de Copa más emocionante que se ha vivido, el Betis se impuso por penaltis. Fue la consagración del trabajo de Iriondo con una de las plantillas más valiosas que ha tenido el cuadro de Heliópolis. Yo me acuerdo de que cuando íbamos para el campo de Bilbao vinieron miles y miles y miles. Íbamos en el autobús y la gente nos hacía así, nos hacía como que nosotros decíamos, bueno, pues ya veremos, después allí veremos. Yo lo hacía con la mano allí. Y resulta que allí pues tuvimos la suerte de ganar la tanda de penaltis. Fue un partido pues muy disputado, muy igualado y la tanda de penaltis tuvimos la suerte de salir adelante. Sin embargo, debido a la combinación de alegrías y tristezas que persigue al Betis, el técnico vasco conoció también el sinsabor del descenso justo un año después de la hazaña copera. Pero bajamos a segunda división injustamente porque nosotros no merecíamos eso. Creo que fue con una puntuación como nunca se ha dado en el fútbol, no sé si eran con 2 negativos, con 3 negativos, como bajamos. Iriondo retornó al Betis en la temporada 81-82. Se recurrió a la experiencia del veterano entrenador para suplir a Luis Aragonés, que sufrió una inoportuna artrosis cervical en plena pretemporada. La junta directiva confió de nuevo en Iriondo, pero nunca segundas partes fueron buenas, y así el hombre que había alcanzado la gloria con el Betis dejó su puesto antes de finalizar la temporada. Antes de Patricio O'Connell, el Betis fue guiado en los albores de su biografía por Mr. Bray, César Reyes, Juan Armet Quinqué, Emilio Sempere y Mr. Slade. Ellos precedieron al entrenador por excelencia del Real Betis. Dirigieron al equipo en tiempos en los que el Betis se apuntó la Copa Spencer y la de Andalucía, como preludio a la recordada Liga. Andrés Aranda en varias etapas.
Baragaño, Gómez, Pedro Solé, Peral y Quirante ocuparon el banquillo bético en la década de los 40, en cuyos inicios Mr. O'Connell volvió a realizar una extraordinaria labor al devolver al equipo a primera. De la anterior lista de nombres con diferentes logros y fracasos, Andrés Aranda ocupa un lugar de privilegio porque nació y murió bético. Al igual que los toreros que si pudieran elegir su propia muerte pedirían hacerlo en el ruedo, el carismático jugador y entrenador falleció en una concentración en Aracena cuando entrenaba al equipo del año 65. El masajista Vicente Montiel fue testigo de la tragedia. Y la noche que llegamos a Aracena, que fue hace mucho frío, fue cuando murió Andrés Aranda. Bueno, se murió en mis brazos, ¿no? Cuando me llamaron, pues lo vieron por la ventana abierta con el frío que hacía enorme, me avisó el dueño del hotel, me fui a la dirección y cuando fui, pues el hombre estaba agonizando. Prácticamente noche en la cama, me acuerdo que me preguntó el dueño del hotel, dice, llamo al médico y digo, llamo a Santa Cura. En tiempos en los que el Betis deambulaba por la segunda y el Pozo de la tercera, el calvario era soportado gracias a la enorme entrega tanto del banquillo y del césped como del palco y la grada. Olivares, otra vez Gómez, Sabino Barinaga, Pepe Varela e Iturraspe precedieron a Antonio Barrios, verdadero artífice de la resurrección del equipo. Barrios, de carácter duro y enorme sabiduría futbolística, cogió al Betis en segunda y lo situó en primera ya con Benito Villamarín en la cúpula presidencial. Villamarín contrató al técnico vasco y a una serie de fenomenales jugadores que forjaron una potente plantilla. Posteriormente, Antonio Barrios sería el guía de dos nuevos ascensos, en los años 67 y 69. Luis del Sol era la figura de aquel bloque modelado por Barrios en su primera etapa verdiblanca. Antonio Barrios era un hombre que tenía un carácter un poco raro, que a mí parece ser que me apreciaba mucho. Y bueno, fue el hombre que, porque yo salí jugando de extremo, ¿no? Pero yo nunca había jugado de extremo, esa es la realidad. Eso pasa que en aquella época pues le faltaría un jugador en esa demarcación y me puso de extremo. Pero fue inteligente y se dio cuenta de que me podía sacar mucho más partido jugando en otra posición, ¿no? Y entonces posiblemente fueron de los primeros extremos que se retrasaron. Y entonces cuando me vio las características mías, pues me dio libertad de movimiento. Entonces pues yo no era un jugador que me limitaba a jugar en una zona, sino que por mis características pues me desplazaba al centro del campo, a la izquierda, a la derecha, si había que dar una mano atrás pues la daba. Y entonces me sacó muchísimo provecho y para el equipo creo que fue fundamental, ¿no? De finales de los 50 a principios de los 70 trabajaron con el Betis hombres como Seguer, Enrique Fernández, Fernando Tauzic, Ernesto Pons, Domingo Balmaña, Luis Son, Rosendo Hernández, Martín Francisco, Luis Belló, César Rodríguez, Santiago Tejera, Miguel González y Esteban Areta. En aquel intervalo el Betis se mantuvo casi siempre en la élite, aun cuando muchos pensaban que no recobraría el pulso tras la época negra. Esteban Areta, acabada su carrera como futbolista, siguió trabajando por el club. He sido de todo. Segundo después de muchísimos entrenadores, desde Rafael Iriondo, desde Ferenc Sousa y así sucesivamente. Y verdaderamente pues estaba muy contento porque hacía dos labores, tenía la labor del segundo entrenador y también tenía la labor del equipo de tercera división, que ahí es donde era la cantera. Salían chicos muy jóvenes de 15, 16 años que venían a mis manos y es cuando yo deseaba formarles. Y todo mi ideal era formar hombres, no futbolistas, yo formaba hombres, que es lo que interesa. De aquellos años destaca el tercer puesto del Betis en la inolvidable temporada 63-64, con Domingo Balmaña en el banquillo. El catalán, al igual que Serra Ferrer, colocó al Real Betis en los puestos de honor, solo superado por Real Madrid y Barcelona. Balmaña disponía de jugadores como Luis Aragonés, Eusebio Ríos y un joven llamado Rogelio. Quino también fue ascendido al primer equipo por el sabio entrenador. Los 70 se abrieron con el comentado fichaje de Ferenc Sousa como entrenador bético. Su llegada levantó recelos, pero el que había sido figura del fútbol magiar enseguida se ganó la confianza de la afición. Sousa, un hombre simpático que hablaba un andaluz muy particular,
llegó recomendado por Ladislao Kubala para dotar al Betis de capacidad física y depurar su técnica. Bajo su mando el equipo mantuvo los altibajos de juego, pero se logró por fin un grado de estabilidad en el banquillo del Villamarín. La vuelta de Luis del Sol, los fichajes de los extranjeros Olmedo y Mameli y del oriundo Ansarda, las llegadas de Esnaola y Cardeñosa, la gestación del equipo campeón de Copa y las victorias en el Ciudad de Sevilla son los hitos más relevantes del Betis de Sousa. El húngaro volvió a su tierra por problemas de visado de trabajo. En su despedida de Sevilla, el Betis goleó al Español por 5-1 y al final del partido Sousa exclamaba: "Esto es fútbol", para salir a continuación a hombros de los aficionados. El legado de Sousa fue recogido por Iriondo en el Betis que presidía Núñez Naranjo. El inexorable destino le lleva del campeonato de Copa al descenso del año 78. Desde entonces el banquillo verdiblanco ha observado continuos cambios de técnico, con un promedio de más de un entrenador por temporada. La estabilidad lograda por Sousa desapareció. La conexión extranjera en la época contemporánea se inició con el entrenador Antal Dunay en la campaña 82-83. Era el Betis de los Esnaola, Gordillo, Biosca, Cardeñosa, Barnes, Lobo Diarte y Rincón, entre otros. Un comienzo liguero decepcionante derivó en el cese del húngaro, sustituido para la segunda vuelta por el francés Marcel Domingo. Los resultados positivos situaron al Betis en la zona tranquila de la tabla. En aquel tiempo fue significativo el 5-1 infligido al que sería campeón de Liga, el Athletic de Bilbao. A pesar de su reconocido trabajo, Marcel Domingo no siguió en la disciplina bética. 4 años después, en 1987, el británico Mortimer recaló en Sevilla con el cartel de triunfador con el Benfica. Su brillante inicio se rubricó con una victoria en el Sánchez Pizjuán. Pero poco a poco el club verdiblanco cayó en un juego discreto que le arrastró a la zona de promoción. Mortimer fue cesado y relevado por un hombre de la casa, Pedro Buenaventura. El siguiente entrenador que arribó en Sevilla fue el paraguayo Cayetano Re, sustituto de Eusebio Ríos a mitad de la campaña 88-89. El remedio no pudo con la enfermedad y el sudamericano no terminó la temporada. Pedro Buenaventura actuó otra vez como apagafuegos. El Betis descendió a segunda al caer ante el Tenerife en la promoción. Si se hubiera mantenido, Luis Aragonés habría sido el siguiente entrenador. Jugadores de la talla de Pumpido, López Ufarte, Calderé, Hoff y Puma Rodríguez fueron incapaces de evitar el hundimiento de un Betis que recurrió a los veteranos para no pasar apuros con la cantera. El presidente bético Hugo Galera ficha en 1991 al checoslovaco Josef Jarabinsky tras barajar diversos nombres. El checo había logrado en la liga de su país 4 campeonatos con el Spartak. Fue una temporada un poco atípica, porque empezamos extraordinariamente bien, con un magnífico entrenador que fue Jarabinsky. Sin embargo, ocurrieron ciertos quiebros dentro de la plantilla. El esquema de aquella liga 91-92 en segunda fue plenamente ofensivo y para adaptar su ideario al Real Betis, Jarabinsky contó con 3 compatriotas, Bilek, Cucleta y Grusman, en una plantilla que también contaba con figuras de la cantera como Cuellar. El fulgurante comienzo de temporada se fue diluyendo con el paso de los partidos y Jarabinsky fue reemplazado por Felipe Mesones. Con el hispano-argentino, el Betis perdió la promoción ante el Deportivo de La Coruña. Sevilla estaba inmersa en la Expo 92 y se había preparado una fiesta multitudinaria en la Cartuja que nunca llegó a celebrarse. La temporada 92-93 coloca en el banquillo a Jorge D'Alessandro, que había hecho un buen papel en el Figueras. Pero el exguardameta argentino, jugador del Salamanca, no consigue plasmar su esquema y es cesado tras un partido contra el Palamos a los 6 meses de su llegada. El último entrenador extranjero en dirigir al Betis ha sido el croata Sergio Kresic.
Su objetivo en la temporada 93-94 era obviamente el ascenso. Pero tras unos inicios esperanzadores, de nuevo el equipo comenzó a desinflarse y Ruiz de Lopera fichó en secreto a Serra Ferrer, de quien Eusebio Ríos había dado espléndidas referencias. Con el Betis casi sin opciones de ascenso, Lopera decidió sustituir al croata por Serra Ferrer y el milagro se produjo, de nuevo en primera. Al Betis han llegado entrenadores de los más diversos lugares del planeta. Mortimer y O'Connell son los representantes británicos. Louis Son y Marcel Domingo procedían de la vecina Francia. Los checos Fernando Daucic y Josef Jarabinsky, junto a los húngaros Ferenc Sousa y Antal Dunay, forman la Embajada del Este de Europa, a la que se incorporó después el croata Sergio Kresic. También el continente americano ha puesto su sello en el equipo. El brasileño Martín Francisco, el paraguayo Cayetano Re y los argentinos Felipe Mesones y Jorge Alessandro forman parte de la historia verdiblanca. León Lassa marca el comienzo de la etapa moderna. Su plantilla agrupa a los triunfadores del Manzanares y se completa con los fichajes de Killer y Peruena. Lassa, que relevó a García Trait, consiguió el ascenso en una calurosa jornada en la que los verdiblancos ganaron por 2-1 al Granada. Empezó el año bien con García Trait, pero luego se fue complicando un poco la cosa y el equipo en segunda división no daba la medida, no le cogíamos el aire a la categoría. Quizá fue el pobre de un paz descanse de García Trait, quizá quemó un poco físicamente al equipo porque éramos un equipo ciertamente quizá veterano. Lassa continuó la temporada 79-80 con la llegada del internacional portugués Oliveira. Pero el técnico no terminó la campaña y fue sustituido en el cargo por el gallego Luis Cid Carriega, un hombre que había dirigido al Sevilla y que no solo sacó al Betis de la cola, sino que casi lo clasificó para Europa. Un año después, el Betis empezaba a despegarse la etiqueta de equipo ascensor. Luis Aragonés, designado para la campaña 81-82, no pudo comenzarla por problemas físicos. Pedro Buenaventura, la mayor parte de su vida en el Betis, logró la sexta posición tras relevar a Iriondo. Aquel año el Betis alcanzó la UEFA y llegó un goleador que se convertiría en el único pichichi verdiblanco de la primera división, Hipólito Rincón. Creo recordar que el Betis metió en esa temporada 38 goles y yo solo metí 20. Evidentemente no es lo mismo que cuando juegas en el Madrid o Barcelona, que mete a lo largo de la temporada 100 goles o 70 goles, 80 goles, y no solamente hay un jugador que mete 20 goles, sino que hay varios que meten 10, 12, 14 goles y esto te es más fácil, porque tanto para las defensas es más complicado marcar a 3 que marcar a 1, y sobre todo a la hora de tener oportunidades. No es lo mismo en el Betis que teníamos 1, 2 o 3 oportunidades como mucho en un partido, que tener 15 oportunidades en un partido, ¿no? Y yo creo que esto hace pues que en ese momento que yo conseguí el Pichichi para mí fuera mucho más orgullo, porque lo había conseguido en el Betis y lo había conseguido en un equipo pues que supuestamente era un equipo modesto, ¿no? Y entonces yo creo que eso pues para mí tiene un significado y un valor muchísimo más importante. La estabilidad en las clasificaciones de primera no se compaginaba con la del banquillo. José Alzate entrenó al club en la temporada 83-84 y lo clasificó para la UEFA al quedar en quinto lugar. En el equipo recaló Gabriel Humberto Calderón, uno de los aciertos de la directiva de Martínez Retamero. Alzate fue sustituido con el Betis sumido en una profunda crisis económica y de juego. Un viejo conocido, Carriega, mantuvo aunque con apuros el equipo. Luis del Sol, mítico jugador bético, también ocupó el puesto de entrenador en la temporada 85-86. Tuvo a su cargo hombres como Asibellic, Gavino, Ito, Calderón, Diego, Parra y Rincón. Del Sol tuvo más éxito como jugador, aunque impartió su magisterio futbolístico, con innegables ansias de triunfo. El primer año, pues, quedamos bien clasificados, mitad de la tabla. Después el segundo año creo que hicimos un buen campeonato. Pero tampoco me gusta hablar de estas cosas, pero también hay que decirlo, no había fichajes, no había concentraciones del equipo.
no había informadores, o sea, esta es la realidad, pedidos jugadores. Y había quien hacía hasta un chiste de ellos. Luis nos pidió 2 y de los 2 le traímos el peor. Otra figura destacada del Betis, Eusebio Ríos, también tuvo la responsabilidad de conducir los destinos del club de Villamarín. Este trotamundos del fútbol tenía una gran experiencia con equipos modestos y trató de inculcar trabajo y disciplina. Su ilusión se tornó en desencanto cuando la floja marcha del equipo provocó su cese. Aquella liga 88-89 la concluyó, no podía ser otro, Pedro Buenaventura, que no pudo esta vez evitar un descenso que coincidiría con la retirada de Hipólito Rincón. Plaza, Del Sol, Ríos y Buenaventura precedieron a otros hombres de la casa en el banquillo bético. Las penurias económicas forzaron a Hugo Galera, sucesor de Retamero, a buscar cerca un hombre idóneo para entrenar al Betis. Juan Corbacho, que no había entrenado a ningún equipo de renombre, se hizo cargo de la plantilla. Apasionado y trabajador, Corbacho mantuvo al equipo entre los mejores de la categoría de plata, pero no obtuvo el rendimiento previsto de los veteranos. Julio Cardeñosa toma el relevo y el Betis, aunque con dificultades, consigue el ascenso. Julio Cardeñosa, jugador, técnico y cerebro del Betis durante años, intentó reeditar desde la banda sus éxitos como futbolista. Cardeñosa conocía muy bien al equipo y contaba además con el incuestionable respaldo de la afición. Pero el Betis recaló en el fondo de la tabla desde el principio. Incapaz en el Villamarín para romper las defensas rivales y sin ambición en las salidas, se hundía sin remisión. La directiva de Galera reemplazó a Cardeñosa por José Luis Romero. Siento decir en este momento, como siempre, que deposité mi confianza en el entrenador, la sigo manteniendo, pero yo creo que habrá que escuchar lo que opina la Junta Directiva. Bueno, no hace sobre las 10 y pico de la noche me llamó a casa para decirme que se había reunido con la Junta y que habían decidido de cesarme. Entonces, bueno, pues sí, ellos lo han creído conveniente y es beneficio del club. Romero arriesgó con la cantera e hizo debutar a jóvenes como Loreto y Cuellar. El equipo estaba sin extranjeros, ya que Pumpido se había lesionado de gravedad en el Mundial de Italia y Puma Rodríguez había causado baja. Galera quiso remediar la situación con los fichajes de Ivanov, Bilek y Perdomo, pero a pesar de todo la línea negativa continuaba. La sustitución del entrenador, convertida ya en hábito, supuso la llegada de un hombre que haría historia en el Betis, José Ramón Esnaola. Uno de los porteros más insignes del fútbol nacional aceptó el cargo con la condición de entrenar solo hasta el final de temporada, ya que prefería su trabajo en los escalafones inferiores. Pero el equipo bajó a segunda y se endeudó hasta el punto de temer por su desaparición. El húngaro Ferenc Sousa lidera la lista de entrenadores con más encuentros de liga en el banquillo verdiblanco. El magiar sumó la cifra de 130 partidos en sus 5 temporadas al frente del Betis. El último heredero de Mr. O'Connell es Lorenzo Serra Ferrer, la apuesta del consejero delegado Manuel Ruiz de Lopera. El mallorquín llegó a Sevilla con la misión casi imposible de ascender. Lopera quería devolver al equipo a primera y depositó su confianza en Serra Ferrer en detrimento de Sergio Cresci. Serra logró prácticamente todos los puntos en juego y el Betis volvió a la élite del fútbol. El 8 de mayo de 1994 la ciudad de Burgos fue tomada por el beticismo, que estalló de júbilo tanto en el plantío como en la estación de Santa Justa, lugar que tomó el relevo del aeropuerto de San Pablo en las celebraciones béticas. Serra Ferrer continuó la pasada temporada y elevó a nivel europeo a un equipo moribundo de la segunda división, situándolo en la mejor clasificación desde los tiempos de Domingo Balmaña. Terceros es una alegría inmensa para nosotros, para los profesionales, que lo brindamos a esta afición que tanto lo necesita y se lo merece, pero nosotros debemos de ser conscientes de que la liga continúa y esto no está cerrado. Es un parcial de la liga muy bueno, excelente, brillantísimo, pero que indiscutiblemente lo que pretendemos
es que ojalá lo pudiéramos llevar a la última jornada, a esta posición, ¿no? Vamos a ver si somos capaces. El último heredero de Mr. O'Connell figura ya con un más que brillante tercer puesto en la Liga 94-95, como protagonista destacado en la historia del Real Betis Balompié.